I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. Put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you. Hola, buenas tardes. Como todos los lunes a las 6 de la tarde por Radio Cultura, Estudio Abierto. Riding high when I was king, I played it hard and fast like everything. I walked away, you want me there, but easy come and easy go and it would. Buenas tardes a todos, otra edición de Estudio Abierto por Radio Cultura. Un placer volver a estar y compartir con ustedes. ¿Cómo estás, Mona? Muy bien, Charlie. Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Y acá estamos con el equipo. Hoy con Ricky Dolina y con Javi Simón. ¿Qué nos van a contar, chicos? ¿Cómo están? Bien, todo bien. Y andamos. ¿Qué van a contar hoy? Hoy voy a hablar acerca de si estamos más informados, simplemente recibimos más información con todos los medios. O sea, más que nada por ese lado. La sobreinformación o la información medida. Ese es uno de los grandes temas que nos preocupan siempre. Vos, Javi, contanos, ¿dónde nos vas a llevar a pasear hoy? Y este programa vamos a hablar un poco de Recoleta, de este barrio. Porque nos vamos a quedar en la casa. Y seguimos de vacaciones de invierno. Entonces, algunas cosas que podemos hacer con amigos, otros con chicos. Vamos a ver qué nos ofrece la Plaza Francia y sus alrededores. Precioso siempre. Precioso siempre. Bueno, genial. Entonces, vos, Carlos, ¿qué nos trajiste hoy? Bueno, un tema que me da la impresión que empezó a apagarse un poco, pero que tiene que ver con esto de la campaña anti-Argentina post-mundial. Eso fue, todavía sigue dando, Sigue dando, sigue dando problemas. Que sea como me parezca, ¿no? Que estaba bajando un poco las aguas, pero... Es lo que calculamos todos, pero a cada rato aparece algo nuevo, así que, bueno. ¿Y vos, Mona? Contanos. Yo les voy a hablar del fenómeno cinematográfico del momento, imagínense cuál, La Odisea de Nolan. Pero es tal la cantidad de material, eso lo veníamos hablando antes en la reunión de producción, que no hay manera de trabajarlo en un solo programa. Así que hoy nos vamos a ocupar de lo estrictamente cinematográfico y la semana que viene de todas las implicancias interdisciplinarias que tiene este fenómeno, porque la verdad que lo estaba hablando con una colega ayer y hace años que no vemos, es más, creo que nunca vimos una cosa semejante de cómo está replicando en redes y cómo hay una cantidad de disciplinas que uno no tiene nada que ver con el cine que están entrando a opinar fuerte sobre la película. Se generaron hasta fuentes de trabajo. Lo vamos a hablar. Interesante, después. No hoy vamos a hablar del cine y vamos a seguir la semana que viene con esto. Pero bueno, ¿y vos, Javi, qué nos traes? ¿Empezamos con la columna de Javier? ¿Qué te parece si vamos con la placa de Javier Simón? Nuestro queridísimo Leo. Y la excusa de Buenos Aires. Bueno, como les anticipaba, vamos a hablar de este barrio, del barrio elegante, coqueto de la Recoleta. Este es un barrio muy interesante desde sus comienzos, porque el nombre de Barrio de la Recoleta surge con un origen vinculado a una orden de monjes, que son los monjes, la orden de los franciscanos descalzos,
que se establecieron en esta zona, que era básicamente una barranca que no tenía urbanización. Y ¿se acuerdan cuando hablamos de La Boca? Hablamos de la fiebre amarilla. Claro, fundamental. Y está muy conectado con la urbanización de este barrio porque el sur de la ciudad era, digamos, la zona rica de Plaza de Mayo hacia el sur, y con la fiebre amarilla las familias aristocráticas se empiezan a trasladar hacia esta zona. Son monjes recoletos porque lo recoleto está vinculado con la espiritualidad, con digamos, el estar puertas adentro rezando, y de ahí surge el nombre del barrio. Y lógico, como vimos en la primera columna cuando hablamos de Retiro, de esta idea de Buenos Aires como la París sudamericana, Recoleta y Retiro comparten eso. Entonces es una zona donde empieza a haber muchos palacios, muchos petit hotel, etcétera. La mayoría arquitectura vinculada a el academicismo francés o a la arquitectura después, ¿no? Más racionalista, pero siempre vinculado a lo francés, que es lo que, digamos, mencionan normalmente los turistas cuando llegan a Buenos Aires y a esta zona y dicen que les recuerda a París, ¿sí? Particularmente estamos hablando de la avenida Alvear. ¿De qué zona vamos a estar conversando? Bueno, de la zona que comprende la avenida Pueyrredón, la avenida Las Heras, avenida Callao y avenida Libertador. Esa zona, o sea, no estamos tomando todo Recoleta, porque de hecho Recoleta tiene varios atractivos, o sea que vamos a hacer algo muy acotado. Primer cosa entonces, ¿cómo llegamos? Esta vez vamos a sugerirle llegar por la línea H, que es una línea de la más nueva, es la más nueva, en la estación Las Heras en particular. Van a ver que hay, esa estación vale la pena ir porque hay murales, hay más de 500 metros cuadrados de murales, de un artista que es Marino Santamaría, que sé también que en Barracas tiene una obra interesante que la vamos a ver en otro... Hay otro barrio donde Marino ha estado ahí interviniendo ya en las calles, no en un espacio cerrado. Sí. Y tiene un retrato pop de Hugo del Carril. O sea, lo que vamos a ver es que si bien es cierto este origen más aristocrático que mencioné, van a ver muchas de las contradicciones o de las tensiones típicas de la historia argentina. La vamos a ver, por ejemplo, cuando visitemos el cementerio, que en un ratito voy a contar. Entonces, como les decía, siglo XVIII se asientan estos franciscanos. En 1732 se inaugura la Basílica Nuestra Señora del Pilar, que es una basílica con un claro estilo colonial, arquitectura barroca, o sea que si queremos ver retablos de madera doradas, altares ornamentados con plata del Perú, no tenemos que irnos al exterior, podemos ya ver ahí. La gente no sabe el patrimonio que tiene, el Pilar tiene un patrimonio muy grande. Realmente está muy bien conservada y es el segundo templo más antiguo de la ciudad. Así que realmente muy interesante. Vamos a ver la otra placa respecto al cementerio de Recoleta, que está creado en 1822. Es parte de las medidas que tomó Bernardino Rivadavia para empezar a separar Estado e Iglesia. Son, digamos, confisca las tierras que están al lado del convento, de la iglesia y del convento, justamente con la idea de hacer un cementerio, el primer cementerio público de la ciudad. Ahí realmente está mal decir que es un museo, porque no es un museo, porque el cementerio sigue en funciones, no tiene igual, digamos, una actividad muy alta. Estuve averiguando más o menos en 15, 20 personas que se entierran por mes, comparado con Chacarita, que estamos hablando de
90, 100 personas por día. ¿sí? Sí, pero O sea, tengo entendido que es porque no hay más lugar en Recoleta y las familias tienen sus lugares ahí predispuestos y que es muy difícil encontrar un lugar. Eso me decía gente que es de acá del barrio, ¿no? De Recoleta. es muy difícil también conseguir lugar y además son muy caras. Estamos hablando Bueno, que ese es otro detalle. sí, se venden a valores, estamos hablando de incluso de cifras que en algún caso ha llegado al $1.000.000, ¿no? Bueno, Como- eso es para otra columna de otro programa porque tenemos arquitectos que solo se dedican a hacer eso. No solo en Recoleta, sino en otros cementerios y los precios son altísimos. Y hay mercado para todo, chicos. Bueno, en este país hay mercado para todo, increíblemente. los mausoleos, los panteones realmente muestran unas obras escultóricas. Ah, hay cosas preciosas. Preciosas. Se entienden las visitas guiadas y que aparte muchísimos turistas vienen a Buenos Aires y te dicen, sí, el paseo por la Recoleta ya lo hice. Y vos decís, estuvo por el barrio. No, el paseo por el cementerio hicieron primero. Exacto. Porque están muy recomendados. Hay muchos walking tour para Sí. hacer. Más o menos se calcula unas 450.000 personas por año van a visitar el cementerio. Hay esculturas de artistas franceses, italianos, también argentinos, Lola Mora, por ejemplo. Sí. Y me gustaría hablar justamente de cuatro mausoleos y panteones. Uno obviamente es el de Eva Perón. Toda esta información la saqué de un libro que ahí tienen la tapa, que se llama Colección Monumental, que es sobre el cementerio de Recoleta, de la Dirección de Cementerios del Gobierno de la ciudad, con fotos muy buenas y buenas historias. Obviamente en el caso de Eva Perón hay también miles de personas que se acercan todos los años. Es una figura muy emblemática del siglo XX. El cuerpo está allí embalsamado, protegido bajo 3 planchas de hierro, porque bueno, sabemos, sobre todo si leyeron la novela de Tomás Eloy Martínez, Sí. Santa Evita, que bueno, que fue un cuerpo secuestrado, fue también enterrado en Italia con falso nombre y luego vuelto al país. Entonces ya ahí descansa en paz. Bajo 3 planchas de hierro. Sí, Tenemos también al lado la que está el cóndor, digamos lo que es el mausoleo de Domingo Faustino Sarmiento. Fíjense el detalle, no tiene cruz, lo diseñó él mismo. Sí, y Sarmiento podía hacer de todo. También diseñar su propio La mausoleo. verdad es sorprendente. Es un mausoleo que tiene un montón de placas y plaquetas de reconocimientos, no solo de Argentina, sino de toda Sí, del Latinoamérica, por su obra, sobre todo en educación. Abajo van a ver el de Rufina Cambaceres. El caso de Rufina Cambaceres tiene una historia digna de una película, porque cuenta la leyenda, porque no está del todo comprobado, que falleció a los 19 años, Sí. la enterraron sin hacer el funeral y a los 2-3 días encontraron que la tapa estaba movida y que tenía como que había rajuñado desde adentro, como que la habían sepultado viva. Lo que dice básicamente la historia es que tuvo un ataque de catalepsia probablemente. Sí. La familia lo niega. Claro, pero bueno, no, sí, es una de las historias así más espeluznantes de las que se cuentan cuando la gente va a hacer los paseos, ¿no? claro, Y hay exacto. varias, hay en Chacarita también, sí. Y otra que más sobria es la de Bartolomé Mitre. Sí, que es muy bonita. Que me parece importante, presidente, ¿no? Primer presidente de la Argentina unificada, después fundador de la Nación, historiador. Para la educación también importante, porque la primera historia de la Argentina la escribió también Mitre, y muchos de los manuales posteriores, todo lo que es la iconografía de los próceres, etcétera, está vinculado con esa historia que escribió Mitre. Y la identificación más fuerte es esa sobriedad republicana, ¿no? O sea, Sí. que realmente es un lugar, me parece que vale la pena para hacer un walking tour y conocer, porque estamos hablando de son más de 400
mausoleos y panteones, y hay muchas más historias para descubrir. Ay, no, lo de las historias es terrible. Más allá de que arquitectónicamente te interese ver los estilos, porque están todos los estilos arquitectónicos representados, las historias son impresionantes. Creo que hay un par de libros también sobre las historias, aparte que no se saben si son ciertas, lo que vos decías, está la versión oficial, la versión extraoficial, lo que se difundió en la prensa del momento, o sea, tenemos muchos historiadores en Argentina y muchos se han dedicado a investigar esto, que es uno de los fenómenos interesantes, ¿no?, que tenemos. Sí, no mostré la fotografía, pero parece que la más imponente es el mausoleo de la familia Leluar, donde está nuestro premio Nobel enterrado. Y realmente el que le guste la historia del arte tiene mucho para disfrutar y aprovechar, pero reitero, ¿no? Siempre respetando que se trata de un cementerio, no es un museo, y bueno, eso obviamente las personas que van a ver a sus seres queridos necesitan que sea un lugar tranquilo, ¿sí? Bueno, es más, no es fácil entrar con un móvil de prensa, te cuento, para nada. Porque te ponen condiciones. No podés entrar con una cámara alegremente, tenés que pedir los permisos y todo esto. O sea, si querés ir a hacer una nota, como podés meterte por ahí en otro lado, en la Recoleta no te dejan entrar. Comprobado. Es un lugar también para ver, si te gusta mucho la historia argentina, ir a ver justamente todos los personajes, no solamente los próceres, digamos, del periodo de las guerras de independencia, sino también de cuando Argentina tenía toda la disputa entre unitarios y federales, y también personajes como dije, del siglo XX, ¿no? O sea que realmente vale la pena hacer ese recorrido, obviamente en condiciones climáticas buenas, porque es al aire libre, pero vale la pena. La otra institución que me gustaría también mostrarles es el Centro Cultural Recoleta. Ahí pegadito. Claro, ven al lado de la iglesia, o sea, el cementerio, la basílica y el Centro Cultural. Era el convento, claro. Es todo parte del mismo predio, claro. Y después, una época fue un asilo de ancianos. Sí. Y en la década del 80, y ahí me toca personalmente, nos tocan todos los que estamos en esta mesa, se convirtió en centro cultural y bueno, acoge toda la vanguardia artística de gran parte de lo que sería Buenos Aires y alrededores. Es un lugar donde también se hacen eventos, no solamente están las muestras propias, también tiene talleres, o sea, es un lugar que convoca mucho a los jóvenes y realmente, digamos, vale la pena visitarlo. Los centros culturales yo creo que tienen algo interesante respecto. Los museos están aprendiendo igual a cómo dinamizar, ¿no? Era lo que hablábamos el otro día, el tema de la cual. Comunicación. No es que no se hagan cosas, se hacen un montón, lo que pasa es que la comunidad no se entera en general. Pero los centros culturales acá en Argentina son excelentes. Exacto. No solo los de Buenos Aires, los del interior también, y tienen una actividad muy comprometida con la comunidad. Entonces yo creo que aprendieron la lección rápido. Tienen también esa virtud de poder convocar a los jóvenes de distintos sectores y también a tener como un poco más de licencia para experimentar. Entonces, acá lo que actualmente está, que vale la pena ir, es la muestra dedicada a Borges. Claro, sí que lo comentamos en la agenda con Jorge. Sí, que obviamente ahí tenemos todo un universo de laberintos, de espejos, de compadritos, manuscritos originales. Hay también instalaciones visuales que evocan al Aleph, así que creo que ahí tenemos una buena opción. Y para la cartelera infantil me sorprendió que hay obras de teatro interactivo, de circo, títeres y distintos talleres de arte urbano. Finalmente, saliendo del Centro Cultural Recoleta, hay, ya yendo más hacia Avenida Las Heras, encontramos toda una zona de bares, o sea que se puede hacer todo lo que es tapeo ahí en esa zona, helados, etcétera. Y llegamos ahora me conecto con lo que decías vos de la Odisea, a el Recoleta Mall, donde tenemos ahí unos cines. Es un complejo de cines que también acoge a festivales, por ejemplo, de cine
francés. De todo el lo que Bafisi. quieras. La Sí. verdad, o sea, no es solo el cine comercial. No, hay de todo. Mañana voy a ir a ver la Odisea en Ujú. versión 4D, que nunca Sí. vi nada en 4D. Ah, mirá qué todavía. bien. No sabía que la estaban dando acá en 4D. Intenté ver en IMAX y realmente hay una sola sala y entonces... No, y es lejos y después vamos a comentar este fenómeno también. Bueno, y entonces el 4D, la verdad, vos Ricardo, que sabés tanto de esto, me parece que me va... No sé, tengo mucha expectativa. Aparentemente las butacas se mueven, digamos, se mueven al ritmo de las olas, o si hay efectos de viento, de luces estroboscópicas, aromas en la sala se activan en tiempo real, que me parece más interesante que estar solamente con el aroma y el ruido de los pochoclos. Exactamente. Sí, Bueno, buenísimo. Buena idea. Buenísimo el panorama, Javi, muy completo. Mona, ¿qué te parece si vamos a nuestro primer tema musical? Exacto. Y bueno, King no se los cuenta, se los voy a contar yo después, pero vamos a la música. Blue moon, you saw me standing alone without Blue moon, you saw me standing alone without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then there suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, I'm no longer alone without a dream in my heart, without a love of my Bueno, estábamos escuchando, ustedes dirán, ¿qué hace ahí Bruce Willis? Cybill Shepherd. Esto es un fragmento de la serie Luz de Luna, que es una serie que nunca se repuso en plataformas porque tienen tantos fragmentos musicales tan buenos que no hay manera de que paguen lo que tienen que pagar para poder pasar toda esa música. Es un problema porque era una serie preciosa y esto es un momento musical, cantando ellos, ella cantando y él tocando Blue Moon. Pero bueno, preciosa serie que algún día espero que se arreglen las cosas y la podamos ver. Mona, ¿qué te parece si nos comentás sobre la Odisea? Bueno, chicos, lo que les decía, nos fuimos medio de tiempo hoy un poco con el primer bloque. Prometemos que la semana que viene vamos a seguir con la Odisea, pero hoy les vamos a contar algunas cositas. Leo, si nos empezás a poner algo, vamos viendo lo que es el primer tráiler. Un rayo.
Un fuego. La muerte. Lo último que recuerdo, una esposa, un hijo, un hogar. Si regresara, tendría que matarlos. Mátalos tú. ¿Quién no entiende el dolor? O la sangre. Los dioses te dijeron. Los desafío entonces. Bueno, eso que vimos es un tráiler editado por Ricky Dolina, porque en realidad el tráiler de la película es un poco más largo y Ricky hizo una muy buena edición para que empecemos a hablar de este tema. Pues, como les decíamos, empezamos a hablar del tema. La Odisea es esta película, podemos ir viendo algunas placas, Leo. Acá vemos dos afiches, yo les traje el afiche que se presentó, con el que se presentó en Grecia. Me hubiera encantado verla en Atenas, esta película, con la gente amiga de la Universidad de Atenas, que ya sé que estuvieron opinando en redes. Les encantó, a ellos les gustó mucho. Yo pensé que iban a ser muy críticos. No sabía que el gobierno de Atenas había participado en parte de la producción de la película, porque se filmó en varias partes de Grecia. Y abajo vemos parte del afiche que con el que se conoce acá en Argentina y bueno, y en parte de Latinoamérica. Hay varios afiches, estos son los dos principales. Después vamos a ver acá esto que es el nudo de la historia. Yo lo que les aconsejo a toda la gente que nos escucha o a todos los amigos que les llega este programa de alguna manera, si no conocen la Odisea, si no la vieron más que en el colegio, en nuestro caso la hemos visto mucho en la facultad y fue una de mis obras de literatura clásica preferidas, si no la preferida. En realidad yo tenía locura con la Odisea. En la Facultad de Filosofía y Letras veíamos la Odisea, la Ilíada, bueno, veíamos la República de Platón y una cantidad de cosas más, pero esto era fascinante para mí. Y aquí vemos el nudo, la clave de la Odisea. Odiseo, en este caso interpretado por Matt Damon, Penélope, su esposa, Anne Hathaway, y Tom Holland, que está bárbaro también, como Telémaco, que es su hijo. Este es el nudo. La familia son la familia real de Ítaca. Él es un rey, ella es su reina, él es un hijito, que en el momento que él se va a la guerra, si vemos otra plaquita, ahí vemos que abajo, ese que está con el casco, con un penacho más rojizo, es Odiseo, discutiendo con ese señor que es Agamenón, que es el que lleva todos los barcos para atacar Troya. Por eso les decía, si no se acuerdan muy bien la historia, si no la tienen fresca, refresquenla, porque la película no les explica nada, absolutamente. Tienen que entender cómo es la historia y si no la entienden se van a perder un poco. Es una película de 3 horas, maravillosamente filmada. Arriba vemos a Matt Damon y eso es uno de los primeros problemas que tuvo Nolan, porque él tiene su consejera. En esa época los griegos tenían sus consejeros dioses, o los dioses formaban parte de la vida cotidiana, por lo menos en la literatura clásica, y Palas Atenea, la diosa, es Zendaya, en este caso, que es acá la que vemos nosotros, que es el personaje que vemos charlando. No puedo spoilear mucho, lo vemos hablando con Odiseo en todo este trayecto, que son 20 años, 10 años de guerra de Troya y otros 10 años para volver a su casa. Creo que tenemos alguna placa más, como para ir explicándoles algo. ¿Qué opción tomó Nolan, que a mí me pareció muy interesante? Realismo absoluto. Podría haber hecho mucho con inteligencia artificial, mucho con imagen generada por computadora, pero eligió, por ejemplo, esto. Les traje solo una muestrita para entender. Ese afiche, que es otro de los afiches que se ven, que es el de los gigantes, y ese personaje que se ve abajo se supone que es Odiseo, y en realidad fueron estos dos dobles. Buscó dobles de más de 2 metros para que representen a los gigantes, sin tener que trabajar con otra cosa más que jugar un poquito con la perspectiva. Y el doble es una chica, en este caso, que mide 1,37 m y que todo el mundo alaba sus brazos trabajados, que interpretó en esas tomas a Odiseo, y la verdad que es una maravilla. Hay mucho, no solo de aventura épica maravillosamente filmada, sino que hay escenas de suspenso, de terror. En varios casos, acá no les traje lo del cíclope, la cueva de Polifemo. Realmente da mucho terror las escenas de Circe con los soldados convertidos en cerdos, terror. Y él trabajó con animatronics a lo sumo
y todo con mucho proceso analógico. Impresionante. Creo que tenemos alguna. Bueno, esto, por ejemplo, es otro de los fenómenos que a mí me impactó muchísimo de la Odisea, es su banda de sonido. No estamos hablando de temas musicales compuestos, banda de sonido. Las bandas de sonido que usa Nolan, ya las usó en Oppenheimer, y el músico, que es un sueco muy joven, que ya ganó el Oscar, y supongo que se preparará para ganar otro Oscar, se llama Ludwig Göransson, es un sueco, y ahí lo que vemos es esos músicos que están interpretando el aulos o el aulos, que son dos flautas especiales que se usaban, y eso está tomado de las vasijas griegas. O sea, hay instrumentos que Göransson investigó y creó, o sea, recreó. Hay una reconstrucción. Hay claro. reconstrucción, hicieron un trabajo antropológico, histórico, o sea, son los sonidos de esa época, entonces. Además, una de las premisas de Nolan fue: no quiero una orquesta sinfónica, quiero algo que se asemeje más a la época, por lo tanto trabajaron mucho con bronces, con una cantidad de gongs. Es impresionante, la banda de sonido es tremendo. Supongo que para la gente que la va a ver en el sistema IMAX, que es como está filmada, debe ser mucho más impresionante. Yo lo vi en una sala común, y yo creo que es una película que vale la pena ver. Mi consejo para ir a verla: primero repasen la historia. Esto es solo un fragmentito, les traemos una imagen acá, que es una de las tantas peripecias y aventuras que tiene que pasar Odiseo con sus hombres en uno de esos barcos. Es que tiene que pasar una cantidad de pruebas donde los dioses en esta versión no aparecen en pantalla como en otras películas, donde de repente hay muchas versiones de la Odisea, y en la misma obra los dioses intercambian, están hablando con los hombres y les producen una cantidad de problemas. Por ejemplo, acá tuvo un problema con Poseidón, que es el dios del mar, y genera que ellos no puedan avanzar. Eso que ustedes ven, dicen, eso está hecho todo con inteligencia artificial. No, ¿qué hizo Nolan? Puso no sé cuántas motos de agua a dar vueltas en círculo para que generaran esa imagen y para él filmar. Tenemos una cantidad de detalles técnicos. Yo cada cosa que encontraba de técnica se la mandaba a Ricky para que me la explique, porque había cosas que realmente no las entendía. El tipo es un fenómeno, es un fanático. Tardó 20 años en hacer esta película porque él estaba listo para filmar Troya en el 2004 y él estudió, lo corrió del lugar y puso otro director, y le dieron como premio consuelo Batman, y no sabían lo que iba a hacer con Batman, y esperó 20 años, y después de ganar un Oscar tuvo la suficiente fuerza en la industria para poder filmar esta epopeya griega que él tenía en la cabeza hace muchos años, y con decisiones estéticas importantes y con una cantidad de recortes, obviamente, porque piensen que duró 3 horas la película, pero es un poema épico de 24 cantos y que está compuesto, o sea, la guerra teóricamente fue en el siglo XII, está escrito más o menos en el siglo VIII y está transcripto, porque esto se transmitió por transmisión oral, por aedos y por rapsodas que la cantaban, por tradición oral. Es importante entender esto. Recién tenemos versiones del siglo III y en papel del siglo XII, o sea que esto ha perdurado y es una de las bases de la literatura occidental. Bueno, chicos, ya tenemos que ir al corte porque nos repasamos. La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. fmradiocultura.com.ar. Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324. El Garage del Artista. Una reunión de amigos donde creamos un diálogo sobre arte, filosofía, música y todas las disciplinas, tanto nacionales como internacionales. El Garage del Artista, con Fernando Quirós, los lunes a las 19 por Radio Cultura. Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Ya estamos aquí y Carlos, vos nos ibas a hablar de este problema que tenemos todos de la campaña anti-Argentina, nos sentimos mal, nos sentimos bien. ¿Qué pasa? Mirá, cuántas cosas se sucedieron desde el mismo momento en que el árbitro esloveno Slavko Vincic pitó el final del partido Argentina-España, que consagró justamente a España campeón del mundo. Se desató vertiginosamente esta campaña argentina que ya se venía incubando desde el mismo inicio del Campeonato del Mundo. No se trataron de hechos baladíes como podía parecer en un principio. Se puso en evidencia un cuestionamiento a esa cosa de la argentinidad que tanto nos caracteriza para bien y para mal. Hablamos de la llamada campaña anti-argentina, que comenzó con lo lúdico del fútbol, ¿no? Las cosas que se dicen entre hinchadas o en este caso entre países, ¿no? Que más que hinchas, o sea, esto tiene que ver con las nacionalidades, ¿no? Y se cuestionaban ciertas ventajas, supuestas ventajas deportivas que beneficiaban a la Argentina. Argentina es una potencia en el fútbol, los resultados lo avalan, venimos a ser campeones del mundo, por más que digan lo que digan, el resultado está en lo deportivo. Y hay una cuestión natural, ¿no? Que en este caso cada rival de Argentina se convierte en el David que enfrenta a Goliat, y eso trae de alguna manera la complicidad de la gente por el más débil. Bueno, nos toca padecer eso, pero lo cierto es que los resultados se dirimen en el juego y en eso Argentina es potencia. En esta campaña anti-Argentina vinieron críticas de muchos sectores por muchas cosas que se fueron sucediendo y que involucró a gente de la cultura y del mundo de la política, más allá de todo esto del deporte, ¿no? Hablamos de Samuel Jackson, Javier Bardem o la cantante Rosalía. Actores y músicos. Pero ¿qué hay de cierto en todo esto en cuanto al origen, que parece centrarse desde un torneo deportivo? Nos referimos a las críticas que se fueron sucediendo que empezó, como recién hablábamos, por cuestiones meramente deportivas, saltaron a acusaciones de racismo, porque en el plantel de Argentina no hay negros. Teoría de favoritismo deportivo, lo que hablábamos recién. Hostilidad cultural y lealtad, campañas de desgaste enfocadas en catalogar al plantel y a los hinchas de deshonestos o maleducados dentro y fuera de la cancha. Y vínculos geopolíticos, cuestionamiento y asociación de la imagen del país con conflictos internacionales y su postura hacia Israel. Para explicar y tratar, para poder comprender un poco esto, cómo es la mecánica de cómo funciona el ataque por red, desde el análisis que hace el portal de noticias de D-News, que es el portal de DirecTV. Podemos ver en esta primer placa cómo funciona ese circuito del odio, ¿no? En un paso primitivo, primario, hay un contenido provocador. Se publica algo para que genere enojo. Hablar mal de Messi, por ejemplo, tiene mucho más comentarios que hablar bien. O sea, la repercusión es mucho mayor. En el punto 2 podemos ver que el algoritmo detecta la relación entre esos primeros minutos, lo potencia. En el punto 3 hay un mayor alcance, empuja al feed, o sea, lo que alimenta la gente. O sea, esto se va como reproduciendo. En el punto 4 hay una reacción en cadena de comentarios y peleas que suman más alcance. O sea, los que participan se pelean y va generando, agrandando la bola. En el punto 15 hay una monetización, porque acá empieza a jugar lo económico. Entre toda esta farsa que multiplica las reproducciones, hay un beneficio económico también. Y el paso 6 sería la vuelta de este círculo vicioso, porque vuelve al punto 1 y se va reproduciendo. En la placa siguiente podemos ver cómo a partir de cómo se van produciendo la sucesión de partidos de la selección argentina, y vemos que con Cabo Verde empiezan a multiplicarse los comentarios en contra de la Argentina. Alcanza su pico con Egipto, porque Argentina iba perdiendo 2-0, da vuelta al partido, se cuestionan medidas arbitrales que fueron probadas como que estaban bien, pero hubo un ataque
muy furioso hacia la Argentina como favorito, y empezaron las críticas sobre un racismo religioso, porque los jugadores argentinos son profundamente católicos, algunos se persignan, tienen tatuada a la Virgen, llevan una Virgen al vestuario. Los egipcios son todos musulmanes, y hay una ley no escrita en la selección de Egipto, que no hay católicos cuando el 10% de la población es cristiana. Pero para la selección son todos musulmanes. El pico cae abruptamente contra Suiza, se ve que compartimos algunos valores occidentales, y vuelve contra España por tratarse de la final, ¿no? Terrible. La placa siguiente, tremendo. Se habla de una polarización, vemos en la placa, acá la tenemos. Al usuario de un país le muestran a un vecino insultándolo, al del otro país, exactamente lo mismo al revés. Los dos comentan indignados y comparte. El algoritmo no verifica si es verdad, solo mide si generó reacción. Y la generó, obviamente. Terrible. Y la última de estas placas es justamente la congresista de Estados Unidos, Jasmine Crockett, valida que lo falso corre más rápido que la verdad. Claro. Cuando ella señala algo que no se puede compartir, o sea, no se puede probar que la Argentina sea un país racista. Bueno, pero para ella sí, y se basa solamente en los contenidos de red. Finalmente, y a manera de autocrítica, hay que reconocer que ciertas actitudes de nuestros jugadores fueron inapropiadas y dieron fundamento a la catarata de agravios de los detractores. Por ejemplo, el jugador Barco en el partido contra Inglaterra, en el momento del empate, ingresó al campo de juego, no lo puede hacer, y se mofó de los jugadores ingleses. Incluso al final se ve como uno de los jugadores lo alecciona. Sí, le aplica un correctivo hasta paternal. Fue la actitud. Es jovencito, Barco. En pero la nuca, sí. Sí, en la nuca. Un correctivo fue. También el hecho de la bandera de Malvinas, que si bien el mensaje reivindicatorio es compartido por todos, no era el momento y tampoco eran las circunstancias de la exhibición. Había un acuerdo para no poner, para que no se utilice nada que tuviese que ver con la guerra del 82, justamente para que no haya violencia. Bueno, esa irreverencia terminó perjudicándonos. En definitiva, que se busca desde las autoridades, se buscaba que no hubiese esa simbología alusiva a la guerra, como habíamos dicho. Pero ¿qué tienen que ver los jugadores ingleses con la guerra? Y por otra parte, si esta actitud de nuestros jugadores mejora nuestra situación diplomática, claro que no. Y emparentar, y en esto tenemos que ser sinceros, ¿no? Emparentar la tragedia de una guerra con el resultado de un partido de fútbol es bastante ridículo. En conclusión, y resumiendo, no será la hora también de replantearse la veracidad y por ende la credibilidad de lo que se dice por las redes. ¿No seremos nosotros quienes desde la defensiva o los que ofenden le subimos el nivel a una discusión de origen frívolo e incierto que solo muestra los elementales y básicos que son quienes dicen lo que dicen, quienes lo propalan, ya sean artistas, políticos, intelectuales o hinchas? Es tremendo, aparte de lo que ha pegado esto a nivel social y cómo siguen todavía, ¿no? Replican estas cosas, pero bueno, creo que es un tema que vamos a seguir tratando siempre porque a nosotros nos interesa mucho el tema de los medios de comunicación. Y como nos interesan los medios, inmediatamente, Leo, vamos a la placa de Ricky Dolina. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de que si estamos más informados, simplemente recibimos más información. Este fin de semana me pasó algo curioso. Mónica sabe, estoy pintando el departamento. Y está trabajando en otro de sus múltiples oficios, Ricky, claro. Sí. Artista de la brocha gorda. Tal cual. Entonces quería limpiar un pincel con aguarrás y con un diario, pero me encontré una sorpresa. El diario ya no sirve para eso, porque no absorbe el papel como... Ahora el diario es color, el papel es más satinado, digamos, y la tinta es distinta. Entonces cuando le pasas el aguarrás, ¿qué me pasó? O sea,
terminó siendo un enchastre el diario, no absorbió y se ensució todo el pincel y bueno, tuvo un desastre. Así que el tema está que ahora ya el diario no sirve ni siquiera para limpiar el pincel, apenas sirve como para prender el asado, ¿no? Para hacer el fuego. Tampoco envuelve huevos ya, porque viste que ahora te lo venden de otra manera. Claro, aparte ya vienen en pallet, ¿viste? Y bueno, el tema que me hizo pensar en otra cosa, que no cambió solamente el papel, sino que cambió la forma nuestra de informarnos. Lo que tenemos algunos años, seguramente recordamos la época que a la mañana pasaba el diariero, ahí tenemos la placa, y en muchas casas con el desayuno empezaba recién cuando llegaba el diario. Uh-huh. Después, durante el día, la radio AM iba acompañando con los boletines informativos. Y ni hablar si había algún conflicto político, ahí sí, poníamos Radio Colonia. Claro, que era la que te informaba primero. Claro. Y después recién a la noche teníamos los noticieros, el Telenoche, Reporter Eso, y bueno, pero las noticias tenían horario. Uno no estaba pendiente al celular cada 5 minutos porque sencillamente no había nada que mirar. Si uno se perdía un boletín, esperaba el siguiente. Hoy eso parece increíble. Además, la televisión era muy distinta, había 4 canales y cuando ocurría una noticia importante, muchas veces las imágenes se filmaban en 16 milímetros, había que revelarla, editarla y recién salía al aire a la noche, algo que pasó a la mañana. En cambio, hoy directamente hacemos todo con un teléfono y cualquiera puede salir de cualquier lado al instante, en vivo. En vivo con un teléfono. Con un teléfono, sí. Así que estaba ahí la chica con un stick y con el teléfono transmitiendo. Y bueno, después llegó con todo esto, llegó el videotape, los satélites, televisión color, internet. Y para muchos de nosotros recordamos que la primera entrada en internet fue Yahoo. ¿Se acuerdan? Yahoo era un buscador de correo electrónico, sí, donde buscábamos noticias, tenía de todo. Después apareció Google y cambió la regla de juego. Durante más de 20 años, cuando teníamos una duda, hacíamos exactamente lo mismo, googlear. De ahí apareció el término, ¿no? Hasta inventamos un nuevo verbo. Pero hay algo curioso, seguimos usando, a pesar que seguimos usando Google, no desapareció ni mucho menos. Pero estamos ahora tomando atajos a través de ChatGPT o Gemini, incluso el propio Google que nos responde con inteligencia artificial. Antes buscábamos páginas, hoy buscamos respuestas. Y eso parece un cambio pequeño, pero es un tema enorme, porque antes uno entraba a internet buscando una receta y terminaba leyendo la historia del plato, descubriendo una página nueva, viendo un video relacionado, uno navegaba, hoy nos preguntamos, nos responden y listo. Ganamos velocidad, pero quizás perdimos un poco de curiosidad. Y acá quiero contarles algo que poca gente conoce, porque tuve la suerte de trabajar más de 40 años en televisión, y muchos creen que los canales de noticias trabajan cada uno por su lado. La realidad es otra. En los controles podrán ver que hay una pantalla donde están todos los canales. Este es sí. La planilla de rating, sí. Pero todos los productores están viendo en una pantalla, claro, en simultáneo todos los canales, qué es lo que está pasando. Sí, tal entonces cual. tenés C5N, TN, Crónica, A24, La Nación y Canal 26, todos al mismo tiempo mirándolos. Y Claro, vas a un control de un canal y yo la primera vez que fui me llamó mucho la atención. Yo dije, están mirando, estarán controlando a la competencia, ¿no? Están todos enterándose de todo en el momento. Claro, por ahí abajo hay un monitor que se ve que ahí están los ratings. Entonces van chequeando cuántos van marcando cada canal y de acuerdo a eso van viendo claro. qué pasa. Pero acá hay algo que pasa, ¿no? Por ejemplo, el canal El Encendido, el rating, un punto de rating equivale a 100.000 personas en el AMBA. Y más o menos un promedio de todo el encendido de todos los canales de noticias son 10 puntos, o sea, más o menos 1 millón de personas. Generalmente TN es el que lidera con 3-4 puntos, después La Nación y C5 con 1,5 puntos cada uno, Crónica está cerca del punto,
El canal A24 y el 26 pelean más o menos por ese último punto. Pero esos números van cambiando. Pero pasa algo interesante. Si volvemos a la placa anterior, podemos ver que cuando jugó la selección, al mismo tiempo que jugaba la selección, este era el rating de los canales de noticias. Estaban todos en 0, Sí. excepto La Nación, que estaba en 0,1, ITN en 0,1 también, había 0,2 de encendido. O sea, no estaba mirando nadie. Todo el mundo concentrado en el partido. Claro, estaban todos mirando el partido, así por eso marcaba rayita, ¿no? Claro, los canales de noticias, no, yo estaba hablando por teléfono con vos y no lo creía. Él estaba transmitiendo, estábamos hablando y él estaba trabajando y me decía, ¿cómo? No hay nada, no hay Claro. encendido, todo el mundo está con el partido, claro. Claro, el encendido, o sea, por ejemplo, si hay un día de sol radiante un domingo, bueno, el encendido baja, pero si hay un domingo de lluvia, entonces a lo mejor sube. Y bueno, y el tema está que queda que solamente funciona los canales de noticias cuando pasa un evento importante, un evento en vivo, algo que altera la normalidad de la noticia diaria. Y hace, ¿cómo se llama? Antes las noticias grabadas compiten con Netflix, mientras que las noticias en vivo no compiten con nadie. Y bueno, fue un cambio más que tecnológico, no fueron las cámaras, los satélites ni internet. El problema era conseguir la información. Hoy pasa exactamente lo contrario. Nos sobra información, abrimos el celular, tenemos WhatsApp y Instagram y nos bombardean con noticias de todo tipo. Porque una cosa es recibir información y otra cosa es transformarla en conocimiento. Saber a cuánto está el dólar no significa saber de cuánto está de saber de economía, Claro. ¿no? Pero bueno, el papel cambió, la tinta cambió, la tecnología cambió, pero sobre todo cambiamos nosotros. Y le dejo una pregunta para pensar. Hoy que tenemos toda la información del mundo en el bolsillo, ¿estamos realmente más informados o solamente recibimos mucha más información que antes? Sí, yo creo que es una gran pregunta, sobre todo para nosotros que somos periodistas. No sé ustedes cómo funcionarán, pero yo sigo consumiendo los canales de noticias. No solo lo que pasa es que uno se diversifica y no solo consume los de acá, consume de diferentes partes del mundo. A mí me impresiona cuando uno empieza a mirar los canales de otros países, los europeos, Sí. los de Asia, y ahí uno empieza a decir, sentimos que tenemos mucha información, pero hay un montón de noticias que ni nos enteramos. Claro, ni nos son más, enteramos. nosotros acá somos muy localistas. Total. En cambio, noticias internacionales no existen hoy en día en la No, es televisión. un problema muy cuando uno quiere, yo tengo algún Canal 26, te Es el pasa único. porque replica Euronews, entonces lo ves. Es el único. Si querés ver noticias, si no tenés que irte directamente, yo me voy directamente a los canales de otros países para ver. Pero si uno hace la experiencia, que yo la hice en este viaje, como lo hacemos generalmente que viajamos, yo voy a ver los canales de noticias de cada país, voy a ver los programas, veo cómo está la televisión y realmente me he encontrado con que son muy internacionales, hablan de todo el mundo. Además me he encontrado con noticias argentinas estando en otras partes del mundo, cosa que a nosotros no nos pasa, y los canales acá replican una y otra vez las mismas noticias Sí, y no sí. hablan de cosas del mundo, ¿no? Así que es así de complicado. ¿Te parece que vayamos con un minuto de Carly Simon? Sí, un minutito de Carly Simon porque es un tema precioso. Baby sneezes, mommy pleases, daddy breezes in.
Bueno, se nos fue el programa, chicos, todos los temas súper interesantes, siempre nos quedamos sin la charla de mesa que nos ponemos a discutir cada vez que escuchamos un tema musical. Estábamos escuchando a Carly Simon. No dijimos nada, le dedicamos nuestro programa a nuestro querido George Kim Medina, que está con una gripecita. Que te mejores. Pasó todo el invierno y ahora que vino un poquito de calor se nos enfermó el King, pero la semana que viene ya estará acá con nosotros. Los dejamos. Como todas las semanas, los lunes a las 18, de 18 a 19 estamos en Estudio Abierto. Acá parte del equipo los saluda. Sí, y queremos saludar a nuestro operador, Leo Justi. Un abrazo y gracias por todo lo que nos ayudas. Nos vemos la semana que viene. Chao, hasta la próxima. Chao, hasta la semana. Todos, adiós.